Continuando con el tema de las aletas, vamos a ver lo que es la eficiencia de una aleta. Sabemos que desde la superficie de la cual vamos o a la cual vamos a mejorar la transferencia de calor, va a pasar cierta cantidad de calor hacia la aleta por medio de conducción. O sea, desde la base de la aleta la ubicamos en una distancia cero en un sistema coordenado y la denominamos área de la base de la aleta. Cierta cantidad va a pasar hacia la aleta a través de conducción, y desde la aleta hacia el medio vamos a obtener o vamos a considerar una transferencia de calor por convección. Perdón. Ahora, vamos a considerar ciertas cuestiones. Vamos a considerar o vamos a suponer una aleta con un espesor determinado. Sabemos que si hay convección hacia el medio, va a haber una transferencia de calor que va desde el centro de ese espesor de la aleta hacia los alrededores. Por consiguiente, podríamos intuir que aquí tenemos en el centro de la aleta, en la mitad del espesor, una temperatura mayor, y a medida que nos acercamos a la superficie, esa temperatura va a disminuir. Pero consideremos lo siguiente: vamos a considerar que tenemos una aleta muy o con un espesor muy pequeño. Por consiguiente, podríamos considerar que tendríamos una temperatura constante a lo largo de este espesor de la aleta. Por otro lado, podemos considerar un caso límite en donde la conductividad del material del cual está hecho la aleta tiene una conductividad infinita, lo que tendríamos una resistencia térmica igual a cero. Ahora, teniendo esa consideración, debemos suponer que la temperatura en la base de la aleta se va a mantener a medida que se aleja de la base hasta llegar al extremo o punta de la aleta. Como podemos observar, desde la base de la aleta se mantiene una temperatura de 80 grados hasta llegar a la punta de la aleta. Esto sería una condición máxima de transferencia de calor, en donde estamos suponiendo una conductividad térmica del material infinita y por consiguiente una resistencia térmica igual a cero. En ese sentido, tendríamos una transferencia de calor máxima, como se puede observar acá, que sería la transferencia de calor por convección, como podemos observar, en donde la temperatura o la transferencia de calor por convección máxima de toda la aleta, en donde H es el coeficiente de transferencia de calor, A es el área de transferencia de calor de toda la aleta, y la diferencia de temperatura que vamos a considerar es T sub B menos la temperatura del medio. ¿Por qué T sub B? Porque vamos a considerar que la temperatura en la base de la aleta se mantuvo a lo largo de la aleta, recordando que habíamos dicho que teníamos una resistencia térmica igual a cero, pero sabemos que realmente esa temperatura cae a lo largo de la aleta, y por consiguiente la transferencia de calor es menor a este Q máximo que tenemos acá. Por consiguiente, allí es donde nosotros definimos la eficiencia de una aleta, en donde vamos a comparar la temperatura, la tasa de transferencia de calor real de la aleta sobre la tasa de transferencia de calor ideal de la aleta, como vimos en la ecuación anterior. Para ello, vamos, por ejemplo, para el caso de una aleta de longitud infinita. Esta es la tasa de transferencia de calor de una aleta de longitud infinita, en donde habíamos dicho anteriormente que era la raíz cuadrada del coeficiente de transferencia de calor por el perímetro, por la conductividad del material de la aleta, por el área transversal, por la diferencia de temperatura de la base menos la temperatura del medio ambiente. Eso lo vamos a comparar, como podemos observar, es una razón,
lo vamos a comparar con la máxima cantidad de calor que podría ser extraído, transferido hacia el ambiente, ¿sí? En donde vamos a considerar un Q máximo. Esto con algunos arreglos matemáticos pues nos resulta que la eficiencia de una aleta larga es igual a 1 sobre el producto de m, que recordando m era igual a la raíz cuadrada del coeficiente de transferencia de calor por el perímetro sobre la conductividad por el área. Ese es m. Y L es la longitud de la aleta. Entramos a ver lo que es la efectividad de una aleta. Sabemos que las aletas se implementan para mejorar la tasa de transferencia de calor desde una superficie, y pues su uso no es recomendado a no ser que el mejoramiento de la transferencia de calor justifique los costos adicionales y la complejidad asociada con las aletas. O sea, que para el concepto de efectividad de una aleta vamos a comparar la tasa de transferencia de calor cuando usamos una aleta a el caso cuando no utilizamos la aleta, sabiendo que la tasa de transferencia de calor cuando no utilizamos una aleta pues es básicamente la tasa de transferencia de calor por convección netamente desde una superficie, en donde A sub B pues es el área de la base de la aleta, como anteriormente vimos. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo acá, en donde toda esta es la base de la aleta, y si quitamos la aleta pues nos queda simplemente esa área. Entonces a esa área es la que nosotros estamos refiriendo. Ahora, el Q, cuando nosotros utilizamos una aleta para mejorar la tasa de transferencia, pues es básicamente el Q debido a la tasa de transferencia de calor que podemos obtener al emplear la aleta. Vemos que anteriormente nosotros habíamos definido la eficiencia de una aleta como la tasa real de transferencia de calor sobre una tasa ideal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos acá esta expresión, en donde el QR viene siendo la multiplicación de la eficiencia por el Q ideal de la aleta, como podemos ver u observar en este apartado. Eficiencia de la aleta, y este es el Q ideal de la aleta, como anteriormente vimos, dividido entre la tasa de transferencia de calor netamente por convección, ya que estamos considerando el área de la base de la aleta. Ahora, si cancelamos esta expresión con esta expresión, además podemos cancelar h con h, obtenemos esta expresión resultante: eficiencia de la aleta por el área de la aleta dividido el área de la base de la aleta. Ya para el caso específico de una aleta larga, pues simplemente debemos expresar la razón entre lo que es el Q expresado como anteriormente vimos para una aleta larga y el Q por convección netamente. Con algunos arreglos matemáticos podemos llegar a esta expresión en la cual tenemos la conductividad térmica de la aleta, el perímetro de la aleta, el coeficiente de transferencia de calor por convección y el área transversal de la aleta. Por otro lado, podemos considerar o podemos pensar cuál sería la longitud apropiada para una aleta. Imaginemos lo siguiente: tenemos una superficie a la cual queremos mejorarle la tasa de transferencia de calor, y tenemos una aleta infinita. Consideremos una aleta infinita, y acá en este punto tenemos una temperatura de la base de la aleta. Esa es la máxima temperatura de la aleta. A lo largo de la aleta, a lo largo de la longitud de la aleta, nosotros vamos a obtener o vamos a considerar que la temperatura va a descender hasta que llegue
a una temperatura del ambiente. Pero entonces, ¿qué pasa con esta fracción de aquí en adelante, en donde la temperatura viene siendo la de la aleta? O sea que esta parte de aquí está sobrando, debido a que no va a haber una transferencia de calor hacia el ambiente, porque están igual o están igual a igual temperatura. Y pues sería muy perjudicial si estamos cargando con un exceso de material, un exceso de longitud sobre la aleta, debido a que va a acarrear costos extras sin mejorar la tasa de transferencia de calor de la aleta. Entonces, para esta condición nosotros vamos a comparar cuál sería la razón entre el Q transferido, el Q normal o el Q de una aleta de longitud finita, respecto al Q de una aleta de longitud infinita. Como podemos observar, esta fue la primera condición de tasa de transferencia de calor cuando teníamos una aleta de longitud infinita, y esta para una tasa de transferencia de calor cuando la temperatura cuando la longitud de la aleta es finita. Este es el caso particular para una aleta de punta aislada. Vemos que podemos cancelar toda esta expresión y nos quedaría solamente tangente de teta. Por consiguiente, la relación esta va a ser igual a la al tangente hiperbólico del producto de m por la longitud de la aleta que tenemos acá. Sabemos que esta relación de Q de la aleta finita versus Q de la aleta infinita es igual a tangente hiperbólico de m por L. ¿Qué es m? M es la raíz cuadrada de el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro de la aleta sobre la conductividad térmica del material por el área de transferencia de calor transversal. Sabemos que K es constante, A sub C, que es el área transversal, es constante, el perímetro es constante, H es constante, o sea que M es un número constante. Lo único que vamos a cambiar es L. Lo único que va a cambiar es L. O sea que si el producto de M por L aumenta, es porque L está aumentando. L está aumentando. Y tangente de ML va a crecer. Si tenemos tangente hiperbólico de M por L y nos da 0.1, quiere decir que el 10% de el Q de la aleta finita representa el Q de la aleta infinita. Entonces, vemos que si aumentamos la longitud de L, vamos a obtener un valor aproximado de 1. O sea, cuando Q de la aleta finita es igual al Q de la aleta infinita. Pero vemos que desde cierto valor de L, de cuando L aumenta, a partir de más o menos, en este caso de 2.5, allí vamos a obtener un número determinado o un valor determinado de la longitud de la aleta. Pero la relación poco va a cambiar, la relación entre el Q infinito versus el Q finito. Entonces, a partir de este valor, en este caso por ejemplo 2.5, no vale la pena seguir aumentando la longitud de la aleta para obtener un beneficio en la tasa de transferencia de calor desde la aleta de longitud o de cierta longitud. Además, como lo especifica en este párrafo, es a veces muy conveniente sacrificar cierta cantidad de longitud porque estamos disminuyendo costos, estamos disminuyendo peso de la aleta y compararlo con el beneficio que me daría en cuanto a la tasa de transferencia de calor. Entonces podemos sacrificar cierta cantidad de longitud para disminuir costos comparado con el Q que me podría obtener desde esa relación.